are here with the one and only Peso Pluma, the man of the hour. How are you feeling tonight? I'm feeling great, feeling amazing. Parece que el regional mexicano ya dejó de ser regional. Peso Pluma ha entrado en su propia era. Es el futuro con el que los sellos de música de este género soñaron durante años. Y también está llenando un vacío de otros géneros como el pop en América Latina. Peso Pluma es el primero de los aspirantes a superestrellas que lo logró. Popularizó los corridos tumbados, corridos trap y cierreños. El regional mexicano ya no es denostado, sino de vanguardia. Cuando escuchas las canciones en partes del mundo que yo ni siquiera imaginé, pues hay lugares, en Japón escuchan corridos ya, y eso es lo más satisfactorio para mí. En un momento donde el streaming es lo que importa, su dueto con Eslabón Armado, Ella Baila Sola, se convirtió en la primera canción de música mexicana en ingresar al top 5 del Billboard Hot 100, con más de 24 millones de reproducciones. También alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Global 200. En Spotify, Doble P se ubica como el artista número 5 con más reproducciones en el mundo. Criado con hip hop y reggaetón, quería convertirse en rapero, pero se unió a la nueva ola de mexicanos de la generación Z que han regresado a la música tradicional. Dejó las botas y el sombrero para usar camisas y tenis de marca, uno de tantos guiños que lo han llevado al mercado anglosajón, con el componente migrante implícito, que si se conquista, el global llega por añadidura. Se presentó en Coachella, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar. en los premios MTV, y estuvo con Jimmy Fallon. Oh, buddy, how you doing, pal? Hey, I'm so happy nice to be to here. meet you, huh? Oh my, thank you so much for being here. Thank you for inviting me. I'm so excited about this. Legend. No, you are the legend. Come on, bud. That's a lot. Si Puerto Rico y Colombia se han beneficiado de la aceptación mundial del reggaetón durante las últimas 2 décadas, la atención se está trasladando a México. En Spotify, los corridos tumbados han tenido una tasa de crecimiento del 142% de 2019 a la fecha. Y bien forrados los paquetes van, no hay pendiente, no puedo fallar, siempre estoy listo para cruzar. Sin embargo, en América Latina muchas voces hablan de la apología al narcotráfico en sus letras, y las amenazas en su contra ponen de relieve preocupaciones que tienen que ver más con el contexto social. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Pues ahí está la música de Peso Pluma, uno de los cantantes no solamente más famosos, sino más escuchados del planeta, sin duda el de habla hispana más oído, de acuerdo al ranking, digamos, de Spotify 2023, un cantante muy taquillero que genera muchas ganancias y ahora está en el centro de la polémica. Hay quienes quieren prohibir sus presentaciones, sus conciertos. Su música ahí está para quien quiera escucharla. Sí, en efecto, hace apología de la violencia y del narcotráfico. Un éxito muy rápido, como la espuma creció este joven cantante. Pablo Ullosa, Pablo, ¿cómo te Manuel, va? muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Hola, Manuel, muy Gabriel, buenas qué noches. gusto. Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel. Feliz año a los Pablo, tres. Gabriel, Feliz año. La mesa de viernes de este 2024. Y con este tema, si alguien sabe de música en la mesa. Pero esto no es música, esto es una atrocidad. A ver, yo ya saqué la cuestión. ¿No es música esto? Bueno, es pésimo. ¿Es ruido o música. qué es? No, a ver, sí es música, pero es muy mala música. Es Muy decir, exitosa. Bueno, Lo cual no la convierte en buena música. exactamente. Es decir, los criterios para evaluar si una obra musical tiene valor estético son totalmente distintos a un fenómeno de masas que se inserta en la lógica comercial. Yo creo que es importante distinguir lo que es la música popular, que está nutrida por grandes tradiciones, por una acumulación de experiencia y que incluso es uno de los ingredientes fundamentales de la música de concierto, la música clásica o la música culta, como se le quiera llamar, y es respetabilísima y es maravillosa. Y otra cosa es la música comercial, donde puede haber cosas muy buenas, pero que se agota la música comercial en una lógica
temporal, es decir, es un fenómeno efímero. Y en este caso, bueno, estamos frente a un fenómeno de mercadotecnia, pero también es un fenómeno sociológico. Y a mí me parece, sí, muy preocupante que este mal gusto, porque, bueno, esa es mi opinión personal, iba a decir mi humilde opinión, pero no quiero ponerme en plan de falsa modestia, no, me parece que es simple y sencillamente un fenómeno sociológico que refleja, sí, una pérdida de rumbo, cuando una sociedad celebra que haya una exaltación de la violencia, de la actividad delincuencial, y los delincuentes se convierten en grandes héroes, bueno, pues entonces estamos en un momento crítico de la sociedad, me parece. ¿Es descriptiva, digamos, la música en ese sentido popular, comercial, es descriptiva del momento que vive una sociedad? Sí, bueno, hasta cierto punto pues es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Porque si tiene éxito es porque alguien se identifica con ella. No, bueno, alguien, no, muchísima gente. Muchísima gente. Ahora, pues si lo que ves en el espejo no te gusta, pues la culpa, uno podría decir, no es del espejo, sino del que mira el espejo, ¿no? Pero a veces la situación no está tan clara y tan definida. Y yo creo que parte de la polémica que encierra el fenómeno de este muchacho tiene que ver con la posibilidad de que no solamente sea un reflejo, sino que en realidad sea parte de toda esta misma cultura, pues, de la violencia o cultura de la muerte, para usar un término que a veces se emplea, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo también comparto no solo el juicio estético de Sergio, sino la preocupación de Sergio por ese fenómeno que está, pues sí, hablándonos de una sociedad enferma, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy preocupante. No la falta de gusto, aunque uno podría preguntarse si la falta de gusto no tiene también que ver con la violencia. Está toda esta tesis de la banalidad del mal, en fin, no entremos en esas cosas, pero por lo menos sí creo que cuando hemos perdido esa aspiración a la excelencia, cuando el sistema educativo no busca enaltecer los mayores logros de la humanidad, sino al contrario, destruir toda idea de pertenencia a una gran civilización, y cuando tú lo que ves en términos generales en el mundo es pues a millones y millones de jóvenes que creen que no hay un futuro, que hemos perdido toda noción de un futuro mejor que este, y basta ver pues simplemente cómo se muestra el futuro en las grandes películas de Hollywood y en las series que todo el mundo está viendo. Yo me acuerdo que hubo un tiempo donde el futuro era visto con optimismo, ¿no? Y veíamos caricaturas con robots, y donde había un gran futuro que esperaba la humanidad y alegría. Y ahora todas las muestras de futuro están completamente sin ninguna esperanza. Y eso es muy preocupante. Creo que es parte de eso que claro, en el caso de Latinoamérica se mezcla con toda esta cultura pues también muy vieja, lamentablemente, de contrabando y de violencia, ¿no? Gabriel, ¿cómo lo ves? Muchachos, yo ando bien tumbado. Los ojos cerrados, la nariz polveando, me siento viajado. Eso lo dice uno de estos personajes, Natanael Cano, que es uno de los precursores antes de Peso Pluma, ¿no? El asunto, como dicen aquí los colegas, en efecto es un reflejo social, si lo pone desde el punto de vista sociológico, como dijo Sergio. Si el corrido tradicional, vamos a decirlo así, derivado del romance español, te narraba las aventuras de un personaje sobresaliente, de un bandolero, que robaba pero le daba a los pobres y era un héroe, era un hombre providencial en muchos sentidos, alabado por las sociedades y reconocido, aunque estaba fuera de la ley. Esta tradición sigue en este corrido ahora tumbado. Sí sigue la misma tónica de alguien que se rebela, de alguien que contradice a la ley, que está fuera de la ley, nada más que en este caso ya no se trata de un Robin Hood, ya no se trata de un bandolero bueno, sino que se trata de uno que llega a la violencia para ejercer la violencia por gusto. Cuando uno ve las letras, las oye las letras de estas canciones, la exaltación que hacen de la violencia, la descripción que hacen de ella, es, como dice Bruno Bartra, es casi gore, ¿no?
Y luego, además de lo que dijeron Pablo y Sergio, sí, es una apología de la violencia, es una apología del narco y es una apología del consumo de estupefacientes también. En este párrafo que les acabo de citar, dice, ando bien tumbado, me siento viajado, la nariz polveando, ¿no? Entonces, y describe exactamente las sensaciones que siente el que viaja con las drogas, ¿no? Entonces, esto es lo inusitado verdaderamente de esta forma de corrido actual. Pero el otro no, el otro sí es un reflejo del contexto social. Y no es gratuito que se dé en este espacio que le llamamos el norte grande, ¿no? Esto que se da a ambos lados de la frontera con los Estados Unidos, ¿no? De hecho, son las canciones de una letra tan irreverente, tan grosera, tan mezquina y tan asquerosa que en México no las grabarían. Esto las graban en Estados Unidos y se difunden para acá. Ahora, el por qué, a ver, en el término de casi de un año pasa de un tipo que por ahí canta a ser el rey del streaming, a cantar en Coachella. Digamos, era un ilustre desconocido hace un par de años. A cantar en Coachella, a cantar en eso, no sé. Es el más escuchado. Pero eso en realidad es, digo, si fuera solo eso me parecería muy bien. Qué bueno. Qué bueno que el éxito esté a la vuelta del lo que canta, ¿no? Lo que canta. Probablemente es el contenido. El contenido. Pero ya bueno, ¿por qué la gente le gusta esto o de alguna manera se identifica con esto, ¿no? ¿Por qué lo enaltece? Siempre es una cuestión. Ellos critican, por ejemplo, la actitud corrupta del gobierno, ¿sí? El bandolero de antes criticaba la actitud injusta del gobierno. Entonces, pues, de ahí estaba la aceptación de su conducta delictiva, ¿no? Ahora parece ser que estos se rebelan contra la actitud corrupta de los gobiernos y contra el sojuzgamiento que se piensa que los gringos tienen sobre ellos. Entonces, socavar al gringo y ganarle al gobierno es un éxito que muchos dentro de la sociedad desgraciadamente lo quieren, ¿sí? Es una especie de bien que la gente quiere. Entonces, por eso se refleja en estas cuestiones. Yo no sé si es una contracultura, si es una crítica social, todavía no lo acabo de descifrar, porque yo no veo ninguna propuesta en Pero si es apología. Sí, es apología de la violencia. Apología de la violencia y de los cárteles y del narcotráfico. Sí, lo es indiscutiblemente y creo que pretende serlo. Así es. Es decir, propositiva, no lo disfraza descaradamente. Ahora, aquí hay varias cosas que yo quisiera poner sobre la mesa, no sé si para llegar a un tipo de conclusión o no, pero no se trata de eso, simple y sencillamente reflexionar sobre un fenómeno que es complejo, no es unívoco. La guerra contra las drogas tiene, ¿cuánto? 52 años desde que Nixon la declaró como tal, ha sido un fracaso. Las drogas se consumen más y hay un hartazgo también de una sociedad en cuanto a las prohibiciones. Y año con año hay más violencia. Claro, y año con año hay más violencia, con lo cual, bueno, pues tendríamos que plantearnos si el fenómeno o la legalización no sería una de las válvulas de distensión, de escape, de esta tensión que hay en torno al consumo de las drogas. Se habla de contracultura, de culturas alternativas. También podríamos hablar de algo que hoy no es nada popular ni políticamente correcto, que es hablar de incultura. Porque, es decir, esto es un fenómeno de incultura, a mi juicio. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Pues de quienes los programan. Y bueno, aquí sí hay una discusión. ¿Y de quienes los escuchan, no? Bueno, sí, pero el que los... Bueno, y de todos, porque finalmente pero también los escuchan. Lo que está discutiéndose no es que alguien escuche o guste. Vivimos una tiranía del mal gusto y una inmediatez, un relativismo tremendo. Pero bueno, eso no lo vamos a evitar, ni podemos condenar al que voluntariamente consume ese tipo de basura. La gente es libre de consumir basura, de comer basura, de escuchar basura, de vestir basura, de conducirse. Bueno, mientras no dañe a los demás. El problema es justamente esto de la apología del delito. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de que se presente Viña del Mar? Pues quienes lo invitaron. Y ahí sí hay un ingrediente que hay que añadir a la discusión.
Dentro del grupo de organizadores hay industria privada, pero está también la televisión pública de Chile. Y entonces ahí donde se dice, bueno, con recursos públicos se puede programar a una persona que hace este tipo de apología del delito. A mi juicio ahí se entra... Hablaban de censura, pero no invitarlo no sería censurarlo. No invitar es tener un criterio uno es libre de invitar o no invitar. Claro, es un criterio curatorial de integración de un programa, de un festival de canto popular, donde ha habido cosas porque si no estarían censurando a todos aquellos que no fueron invitados. Justamente creo que el hecho de que hace un ratito, hoy mismo, haya salido la noticia de que sí se va a presentar, pero que se va a estudiar cómo contrarrestar toda esta apología del delito. Con eso. Pues a ver si... sí, ahora, a ver, está el tema de la libertad de expresión. Pero a eso voy. A ver, yo creo que la libertad siempre tiene riesgos, claro, pero que la censura es muchísimo peor que esos riesgos que trae a la libertad. De hecho, es una extensión del argumento de las propias drogas que ya mencionaste. Claro. Es decir, cuando prohíbes las drogas, el problema se hizo peor. Si nos vamos a poner a censurar del alcohol, claro. De hecho, esta mesa es reflejo de que el mero hecho de intentar censurar o cancelar el concierto de este jovencito, pues la realidad es que no ha hecho más que hacer más grande el fenómeno, ¿no? Claro. En realidad, estas medidas casi siempre generan el efecto contrario. Entonces, ahora yo creo que todo este ruido, pues él está en una industria que se beneficia de este ruido. Claro. Y mientras más ruido le hacemos, pues más crece su popularidad, más crece su fama, por primera vez creo que con ustedes, mis queridos colegas. Yo creo que este asunto sí es cultura. Yo diría que es la parte deleznable, impresentable de la cultura. Pero el fenómeno cultural abarca no solamente lo gracioso, lo de buen gusto para ciertas personas, sino todo el fenómeno social. Es decir, la cultura es todo lo que se puede reflejar en un momento, la serie de valores, las creencias, las tradiciones, etcétera, y no los podemos discriminar y sacar de la cultura grande, digamos, porque no nos es reflejo de la cultura actual. Es que depende que entiendas por cultura. O sea, yo creo que estás entendiendo cultura como cultura antropológica, ¿no? Y Sergio está entendiendo cultura en el sentido de hagamos las esa salvedad. En realidad no estamos en desacuerdo. No estamos tan en desacuerdo. Incluso cuando aventuré el término incultura, dije, va a ser incómodo. Pero fíjate, yo ahí en mis años mozos que oía a todo volumen, por ejemplo, Black Sabbath, que en ese momento era Satán. Sí. Y los mayores decían lo que estamos diciendo ahora nosotros como viejitos. Claro. Esa cuestión te va a pervertir, ¿no? Porque es eso. Es la perdición, es el diablo. Entre Black Sabbath y Led Zeppelin, tu alma se va a perder. Y aquí me tienen ante ustedes. ¿Dónde está tu alma? Aquí está. Lo que pasa es que la logré encontrar con la otra parte de la cultura que sí. Pero pasó Black Sabbath, ¿qué decían de Tintán? Que era un pachuco que no había que imitar, que reflejaba lo peor de la cultura de la frontera, que deformaba el lenguaje, que era el peor ejemplo que se le podía poner a un niño que estaba educando. Y Tintán es de mis comediantes favoritos, ¿no? Y finalmente, bueno, no trascendió como un fenómeno cultural, sino en el aspecto cinematográfico, ¿no? Yo insisto en que se vale decir lo que sea. La única cosa es en qué momento, incluso la apología de la violencia me parece válida. Creo que se puede hacer. Y que no está mal y que nadie debe prohibir la apología de la violencia. La pregunta está en qué momento se vuelve cierto o falso que estos, no voy a poner ningún nombre porque no me consta obviamente el caso de nadie, que ciertos cantantes de cierto tipo de música que hace apología de la violencia forman parte de esa misma cadena recibiendo dinero de esas personas. Claro. Y entonces si recibes dinero, pues ya estás cometiendo un dinero sucio, pues ya estás cometiendo un delito. Es decir, y el problema social viene de la inacción del Estado en eso, no en términos de la censura, de la libertad de expresión y nada, sino la inacción de los gobiernos para impedir... Sin embargo, este tipo de... La comisión de delitos. Estos tipos penales, como es el caso de la apología del delito... No deberían existir. A mi juicio no, porque atentan directamente contra la libertad de expresión. Tenemos el ejemplo de la Alemania de Weimar. En Weimar Hitler y los nazis fueron cancelados una y otra vez y los censuraron y los metieron a la cárcel y los multaron. Y cada vez que hacían eso no hacían más que crecer, porque encajaba en la lógica de
somos los O sea, perseguidos. la música los que- de Peso Pluma no tendría que censurarse. No, No. A mi No juicio, tendría que pero prohibirse. Si No. cualquier cantante Pero tampoco debería recibe dinero, programarse. recibe dinero De acuerdo. o Ahí forma sí, ahí parte, sí. entonces sí, Porque tiene que ser. Ya No, a ver, es yo un creo delito. que Sí. habría que buscar un antídoto. ¿Cuál es el antídoto? La educación. Si una persona educada, y por educada me refiero con un juicio crítico, con una sensibilidad desarrollada. Y con una aspiración a algo y con una más aspiración, noble. sí, exactamente, Eso es lo que constructiva, falta. edificante. Y no hace acepta falta la esto como esperanza. parte de su cotidianidad. Claro, y y, si hay un también vacío. falta la esperanza en un futuro mejor, porque si Efectivamente. no, De ahí- efectivamente, la lógica del muchacho es, pues, si no hay futuro, vamos a De reventarnos ahí todo que ahorita. esto sea una radiografía del pésimo estado de la cuestión. Si hay en que un nos vacío en el encontramos. consumo de lo estéticamente bello, propio y que nos gusta, se va a llenar. Claro. Ese vacío. ¿Por qué? Claro. Porque no conocen Sí, lo sí, sí. otro. Y se está llenando. Entonces, bueno, pues el problema. Pero vamos de mal en peor. Dicho sea de paso, O yo... sea, digamos, con estas letras, yo no recuerdo que unas letras de estas características, No, bueno, yo un tengo personaje unos de ejemplos estas que son para características llorar, ¿no? ocupara los espacios. No la tengo que confiar importancia en nadie, si tengo que hoy mi tiene. blog, no tengo miedo, no. Bueno, Dios de mi vida. Bueno, qué asco. En fin, bueno, me queda claro que ninguno de ustedes pagaría un boleto para ir a ver a Peso Pluma. Pagaríamos por no ir. Bueno, sí. Pablo, gracias, Gabriel. Manuel, Sergio, Manuel, gracias. Sergio. Hasta mañana, pásenla bien. Ah, no, hasta-